Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todos los cristianos llamados y escogidos en todo el mundo. Que la gracia, la presencia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Bendito pueblo de Dios, me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con todo temor reverente delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, para no torcer su bendita palabra y ser digno de poder ser un instrumento de Dios para enseñar con denuedo la verdad. Así que continuemos con la enseñanza número 2 de la epístola Romanos. Nos quedamos ayer en el versículo 11, vimos el fruto que un siervo tiene de estar rogando para poder ir a ver el fruto, el cual Dios le permitió dejar como apóstol en algunas comunidades que estaban en Roma, que eran cristianas. Bien, en el 11 dice, porque deseo verlos, por eso rogaba Pablo también, para ir a ver cómo estaban, y también deseaba verlos para comunicarles algún don espiritual al fin de que sean confirmados. También este varón tenía el don de Dios para poder discernir entre los discípulos que ya tenían un tiempo, que ya habían amado a Dios, que ya habían salido del mundo, para confirmarlos en la fe con la imposición de manos, como lo vimos en Timoteo, que es el pacto del ministerio, y confirmarles el don para ver si precisamente lo que estaban ellos ejerciendo en sus ministerios, ya sea de enseñar la palabra, de evangelizar, de profetizar o de estar yendo a lugares en donde no se había predicado nunca la palabra, pues para confirmar Pablo de parte de Dios, claro, no con un diploma, no de voluntad humana, sino de Dios, y confirmar a todos aquellos varones que ya habían alcanzado una estatura espiritual y confirmarles algún don de los que da Dios en el ministerio, a fin de que sean confirmados. Confirmados, es decir, si hermano, tú tienes este don, si hermano, tú tienes este don, te vengo a confirmar delante de Dios para que lo ejerzas. Por eso Pablo también deseaba verlos, porque ya había habido un fruto de trabajo en esas comunidades, porque claro, pues que para ir a confirmar algún don, pues se necesita haber trabajado, más bien, necesita Dios haber trabajado por medio de algún representante santo, por años. Recordemos, bendito hermano, uno es llamado, cuando están recién bautizados, sean judíos de la circuncisión o sean gentiles, lo mismo, y recibimos el llamamiento. Se necesita un trabajo de esmero durante años y años para que con el poder de Dios convenzcamos mediante la palabra a tomar la cruz y a ir muriendo al mundo. Entonces aquí estamos hablando de discípulos que ya tenían un crecimiento, que ya estaban terminando su discipulado, que ya estaban practicando el amor, el trabajo, como los tesalonicenses. También cuando Pablo en esa carta, en esta epístola a los tesalonicenses, pues agradece a Dios y le da gloria a Dios y les dice al pueblo de los tesalonicenses que gracias a Dios ya no tenía necesidad Pablo de ir a enseñar la palabra, porque los tesalonicenses predicaban en Acaya, predicaban en Macedonia, y los mismos gentiles convertidos por medio de los tesalonicenses daban testimonio de cómo se habían convertido de los ídolos al Dios vivo. Pero Pablo les dice, abunden más y más. Les vengo también
para confirmar, abunden más en esto, abunden y perseveren. Entonces, de igual manera, aquí Pablo deseaba ir a verlos para los que ya estaban practicando en el ministerio, comunicarles y confirmarles un don. Dice, esto es para ser mutuamente conformados por la fe que no es común a ustedes y a mí. Así que Pablo quería ir para decir, ¿sabes qué? Dios te escogió a ti para tener este don y de aquí en adelante te confirmo para que hagas así hasta la llegada de Cristo Jesús. Y esto es para que mutuamente, porque recordemos que somos un cuerpo y que mutuamente nosotros debemos de dar el amor al prójimo, el amor a mi hermano, ayudarnos en la obra mutuamente para ser confortados, para ser engrandecidos, para ser establecidos, para tener la diestra de Dios, confortados por la fe. Claro que por la fe, porque para poder llegar a desarrollar un don espiritual es porque estoy en la cruz. Y si estoy en la cruz es porque sacrifiqué todo. Y si sacrifiqué todo es porque tengo la mirada puesta en el galardón. Y ahí está la fe. La fe en un ministro, en un obispo, es que esté en la cruz, es que esté peleando con fieras, con leones, que esté en desvelos, que esté en hambres, que esté en naufragios, que esté en oposición, que no le interese el dinero, que esté todos los días de sol a sol trabajando en la obra de Dios sin tener mancha en el mundo. Ahora ahí está, entonces, muy importante que Pablo quería ir a confirmarnos en algún don para que mutuamente el cuerpo fuese confortado. Y esto es muy importante porque ya le he explicado yo, bendito pueblo de Dios, que nosotros cuando estamos trabajando en la obra de Dios, nos engrandece Dios, nos da poder y hay mucho menos posibilidades de que Satanás me seduzca y se me antoje de su mesa cuando estoy concentrado, cuando estoy confortado, cuando mutuamente nos estamos ayudando, cuando mutuamente estamos en un cuerpo, cuando mutuamente estamos trabajando. Está la victoria, ahí está el ánimo, ahí está el yelmo, ahí está el cuerpo, ahí está la ayuda mutua. Confortarlos por la fe, porque claro que estando unánimes, teniendo un don, estando en una congregación santa, trabajando al lado de hermanos santos, en todo momento nos estamos dando ánimo para la vida eterna y no desmayar. Como también dice la palabra en Proverbios, más valen dos que uno, porque si uno cae en el desierto, el otro le levanta. De igual manera dice, más vale 3 hilos que uno, porque si uno se rompe, pues ya se acabó, pero si se rompe uno, los otros dos siguen sosteniendo. Bien, entonces dice, por la fe que nos es común. ¿Por qué nos es común? Porque los que han alcanzado un nivel espiritual, hablamos un mismo lenguaje, esperamos una misma promesa, esperamos a Cristo Jesús y esa fe es común porque yo le pregunto a un hermano y a una hermana que está ayudándome, que está repartiéndome su don y yo lo estoy repartiendo, estamos, ¿por qué estás haciendo esto? Y me va a decir, porque espero la vida eterna, espero a Cristo, espero el pago que Dios va a dar y que prometió a todos los que dieron sus vidas para su obra. Entonces, ahí está en común, que es la fe en común a ustedes y a mí. Porque recordemos que es una epístola, una carta, y le está diciendo, nos es común esta fe tanto a ustedes como a mí. Porque si yo, Pablo, estoy luchando con fieras, estoy en desvelos, estoy en naufragios, lo he dejado todo, estoy padeciendo, estoy en azotes, estoy en cárceles, es por nuestra común fe, porque tenemos la mirada puesta en el galardón. Así como también lo dice
en Hebreos capítulo 11, estos ejemplos que nos pone Dios con Moisés, con Noé, con Gedeón y con todos los que aparecen que tenían puesta la mirada en el galardón. Y así es. Vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, cristiano que yo me encuentro padeciendo, sufriendo, muerto al mundo, en la cruz, vituperado, pues ahora sí que ese cristiano creyó en la resurrección, creyó, como dice en Romanos capítulo 10, como lo vamos a ver mucho más adelante, versículos 9 y 10, que si confesases que Jesucristo murió y resucitó, serás salvo. Pero ¿qué es confesar que Cristo Jesús murió y resucitó? Creer que va a haber un juicio, creer que hay vida eterna, porque muchos lo dicen de labios para afuera, pero con sus hechos muestran incredulidad. Bueno, bien, dice en el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, y entre paréntesis dice, pero hasta ahora he sido estorbado. Voy a explicar. Yo le decía la vez pasada, ayer, la enseñanza pasada, que él rogaba porque había un opositor, porque había un enemigo de Dios llamado Satanás, que siempre se interpone, sobre todo cuando vamos a ir a fortalecer, cuando vamos a ir a comunicar algún don, cuando vamos a ir con los gentiles, porque también en esas comunidades había gente recién convertida de todos los tamaños espirituales, y con un verdadero representante que lleva a Dios adentro como Pablo, pues siempre va a haber estorbo, siempre va a haber oposición. Por eso es que debemos de rogar. Por eso en la enseñanza de ayer se le dio una explicación de que nosotros, si no dependemos de Dios, si no somos pobres de espíritu, si no le pedimos también para que nos prospere en su obra, nunca vamos a poder tener victoria. Por eso, fíjense bien, me he propuesto ir a ustedes muchas veces, pero hasta ahora he sido estorbado. Y el que estorba para la obra es el enemigo. Y usted dirá, pero ¿por qué si hay un Dios poderoso y un Cristo que venció a Satanás permite un estorbo para la obra? Porque Dios precisamente nos enseña la bienaventuranza de pobre de espíritu y nos enseña a depender de Él, nos enseña a reconocer que sin Dios somos polvo, nos enseña que debemos de orar, que mientras estemos en este cuerpo debemos de gemir, como de igual manera cuánta oposición tuvo nuestro Señor Jesucristo, cuántas veces le querían estorbarle en el Evangelio, pero Cristo Jesús antes de amanecer siempre oraba y lloraba para que Dios entonces lo prosperara en la obra. Bien, he sido estorbado, dice, para tener también entre ustedes algún fruto. Ahorita le voy a explicar esto, como entre los demás gentiles. Ahora, para tener también de ustedes un fruto, como también los gentiles que están en ese lugar, que van siendo llamados para tener un fruto. El fruto del que habla aquí la bendita palabra de Dios es que alguna ocasión Dios por medio de Pablo dijo, ustedes son mi corona de vida. Ustedes, yo me voy a salvar para que cuando venga Cristo los presente como una esposa virgen y sin mancha. ¿Por qué se agradó Dios? ¿Cuál fue el fruto que tuvo Abel en el Antiguo Testamento? ¿Cuál fue el fruto que agradó a Dios? Bueno, el fruto que agradó a Dios fue que Abel presentó una ovejita sin mancha, gordita, para sacrificarla en sacrificio a Dios. De igual manera, el fruto que usted y que yo puedo tener en una iglesia, unánimes en un cuerpo, trabajando juntos, es presentarle a Dios sacrificios vivos, santos y agradables, que precisamente Pablo iba ya para poder comunicar algún don y confirmar. Ese es el fruto más grande. Eso es
es un talento de oro que le estoy dando a Dios. Si yo recibí 10 talentos, pues un talento de oro es presentarle una ovejita santa, una ovejita sin mancha, una ovejita que murió al mundo. Claro que para eso tuve que haber trabajado, o más bien puesto mi cuerpo, y que Dios y Cristo trabajaran por medio mío, 3, 4, 5, 6 años de lágrimas, rogando día y noche, todos los días, para poder llegar a tener la bendición de tener un fruto, porque el árbol por sus frutos se va a salvar, y todo árbol que no dé fruto va a ser cortado y echado al fuego. Así que ahí están las parábolas de los 10 talentos, de los 5 talentos y el de que recibió un talento. Entonces, vamos, bendito hermano y bendita hermana, Pablo, a estas comunidades romanas como apóstol, había llegado también a dar el evangelio por primera vez, porque Pablo no se mentía en fundamento ajeno, en donde ya estuviera el evangelio, y siempre estaba al pendiente de lo que había sembrado. Así que Pablo iba ya para presentar a Dios como Abel y confirmar algún don y poderse llevar el galardón. Por eso también el enemigo lo estorbaba. Dice entonces, ¿verdad?, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles, porque de igual manera a los que estaban ahí, llamados gentiles, que todavía no tenían el privilegio de escuchar la palabra, pues Pablo, a todo lugar donde llegaba, que era precisamente su ministerio, ir a los gentiles, aprovechaba siempre para predicar las buenas nuevas, para predicar el llamamiento, para predicar el evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, para convencer por medio del Espíritu Santo a salir de las tinieblas. Entonces también es un fruto que le damos a Dios, es un fruto de vida, es un fruto estarle dando hijos a mi esposo, a Cristo Jesús, porque para eso nos escogió como mujer, no para ser una mujer estéril, es para ir a los gentiles y traerlos, y mediante el Espíritu Santo y el Evangelio convencerlos para que nazcan por medio del pacto y del bautizo. Recuerden, lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y en ese momento somos una mujer que está dando un fruto, porque el marido nos vino a escoger como mujer, no para ser estéril, porque en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, los maridos aborrecían a las estériles, menos Abraham, menos el esposo de Ana, y algunos, porque ya era una sombra de lo que iba a venir, que Cristo Jesús iba a amar a los gentiles, que éramos estériles. Pero en el pueblo judío, mujer que era estéril, mujer que era rechazada. Ya también proféticamente hoy, Cristo Jesús no quiere una mujer estéril, porque debemos de dar el fruto, de darle hijos y crearlos, apacentarlos y dedicar nuestras vidas a educarlos en el camino espiritual, para que el día de mañana podamos comunicarle y confirmarles un don, y puedan tener el privilegio del ministerio, de ser luz a las naciones, de ser sal a las naciones. Por eso, aquí en el 14 va a responder lo que le acabo de decir. A griegos, dice, y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Hablando de los gentiles, porque cada que la bendita palabra nos habla de griegos, nos habla de un pueblo que no era judío, que no era hebreo, porque en aquel lugar en donde cuando llegó Cristo Jesús, bueno, pues habían griegos, habían romanos, habían judíos, y los griegos pues siempre buscaban, querían saber algo nuevo. De hecho, muchos griegos se convirtieron por Cristo Jesús, por el Evangelio. Entonces aquí, cuando habla de griegos, habla en general el día de hoy como una sombra a todos los que no son cristianos. Así que nosotros tenemos deuda no con la carne,
no con Satanás, no tenemos deudas allá en el mundo. Tenemos una deuda muy grande con nuestro Señor Jesucristo, porque fuimos comprados para trabajar en su obra. Y la deuda es que trabajemos, la deuda es que anunciemos el Evangelio. Por eso dice aquí a griegos y a no griegos. También a cristianos o a los de la circuncisión, a los judíos, al primer pueblo y a no griegos, y también a mexicanos y a romanos, ¿verdad? Etcétera, a sabios y a no sabios. De igual manera, recuerde, no habla de sabios espirituales aquí, habla de sabios mundanos. Habla de los que tienen carreras, son filósofos, y también a los albañiles que no son sabios. Nos debemos, porque el Evangelio es para todos, para todos. Así que dice, soy deudor. Tengo una deuda, porque para eso me llamó Dios, para eso me llamó Cristo. Yo tengo una deuda muy grande, porque así como mi Señor Jesucristo dio la vida por todos nosotros, Él dijo, yo soy el camino, así como he venido a ser con ustedes, así también ustedes vayan y hagan. Entonces, tenemos deuda con Dios, bendito hermano. Ojalá podamos nosotros, que cuando venga Cristo Jesús, presentarle los 10 talentos, si usted recibió 10, dependiendo del don, o si recibió 5, darle 5, porque tenemos una deuda donde debemos nosotros de pagarle en lo que recibimos por gracia, darlo también por gracia. Y estamos viendo entonces en todo momento, bendito hermano y bendita hermana, que otra vez confirmamos que todos somos llamados para la obra de Dios. Todos somos llamados para hacer luz. Todos somos llamados para hacer la sal. Todos somos llamados para dar testimonio. Todos somos llamados para no hacer vana la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio, también a ustedes que están en Roma. Así que Pablo en todo momento estaba presto y le decía a Dios, heme aquí, Señor, yo voy a gentiles, yo voy a cristianos, yo voy, Señor bendito, a enseñar, yo voy a tu obra, sea a los que no conocen, sean a los que van empezando, sean a los que ya tienen un crecimiento, yo voy, Señor, porque para esto, bendito Señor, soy deudor y para esto me llamaste. Así que, bueno, bendito hermano y bendita hermana, no nada más Pablo iba a anunciar el Evangelio a los que estaban en Roma, sino vemos que Pablo pues estuvo en muchas partes. Empezó por Asia, por Europa, y fue a muchas partes a predicar el Evangelio. Por ahí están las travesías de Pablo, de todos los lugares en donde fue a plantar y donde dejó vida. Bien, dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero ¿por qué dice Pablo que no se avergüenza del Evangelio? Porque hay muchos cristianos que se piensan que son cristianos, que no se avergüenzan de decir que son cristianos y de predicar la palabra. Mira, hermano y hermana, quiero decirle que el Evangelio del que habla aquí es el pacto de muerte, es el pacto de la cruz, es el pacto que trajo Cristo Jesús. Arrepentíos y bautizar cada uno de ustedes. Tomar su cruz, apártense del mundo y yo le digo algo, predicar a Cristo Jesús crucificado, predicar el bautizo, predicar una separación total del mundo, pues muchos nos quieren avergonzar, muchos se burlan, muchos dicen que demonio tenemos, muchos nos dicen legalistas, muchos nos dicen que no tenemos la verdad, pero ¿sabe qué? No me avergüenzo. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque he comprobado que este Evangelio, la verdadera palabra que dejó Cristo, es poder de Dios, porque a los pocos que han creído, a mí me consta y he podido ver la mano poderosa de Dios en una transformación de como cuando yo llegué, primeramente como ejemplo,
cuando yo era del mundo y lo que soy ahora, pues mire, como yo le he dicho, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni sabiduría humana pudo a mí transformarme a lo que la mano poderosa de Dios, por haber creído en el Evangelio, por haber muerto, por haberme separado de lo que me dijo Dios que no trajo, y le creí que todo lo que yo tenía antes era una vana manera de vivir, que era del diablo, y yo no le puse objeción, no le puse peros, únicamente le dije, dame entendimiento, Señor, no me dejes con dudas, yo creo en ti. Entonces empecé a ver el poder de transformación, el poder que me empezó a separar de todas esas cosas que el ser humano es imposible que separe. Y una vez, bendito hermano y bendita hermana, que tuve el privilegio de tener una forma, Dios también me dio el privilegio de poder exponer este evangelio, la verdad, aunque a mí no me da vergüenza, porque a todos, sin excepción a nadie, les he predicado la verdad, les he predicado la cruz de Cristo, y no me ha avergonzado predicar por lo que a Cristo Jesús lo crucificaron, por lo que a Cristo Jesús le escupieron la cara, porque también le dijeron dura es esta palabra, pero no me avergüenzo porque las poquitas personas que han creído, que tengo también el privilegio de tenerlas juntas, he visto el proceso y el poder de Dios y la conversión del poder de Dios de sacarlos del mundo. Alabado sea Dios. El evangelio tiene poder, la palabra tiene poder. La palabra tiene poder cuando nosotros, como vimos en Santiago, por obras. Muéstrame tu fe, oh cristiano, sin obras, y yo te voy a poder, así dice la palabra, ¿verdad? O más o menos, muéstrame, cristiano, tu fe, y camina en el mar a ver si puedes. Y yo te voy a mostrar mi fe caminando en el mar. Y ahí vamos viendo el poder de Dios, porque el poder de Dios nos permite dejar todos los vicios, nos permite dejar todos los deleites de la carne, nos permite dejar el mundo, nos permite dejar el egocentrismo, las riquezas y todo lo que ofrece Satanás. Alabado sea Dios. Por eso no me avergüenzo del evangelio, aunque tenemos oposición, aunque tenemos burla, aunque nos llamen legalistas, aunque nos llamen hijos del diablo, aunque nos llamen que no tenemos cobertura, aunque nos llamen lo que nos llamen, no me avergüenzo de predicar la muerte, de decir que las escuelas no son de Dios, que los trabajos no son de Dios, que únicamente el planeta Tierra es una prueba. No me avergüenzo de predicar la verdad, porque he comprobado y testifico en el nombre de Cristo Jesús que los pocos que han creído tienen poder, pueden ver y están esperando a Cristo. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para, fíjese bien, para salvación a todo aquel que cree. Muy importante, porque nosotros predicamos el evangelio, pero muchos no creen. Es por eso que uno de los versículos más famosos, más importantes, no importantes, más bien que la mayoría de los cristianos se saben, es este. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. San Juan 3:16. Se lo saben, pero no lo meditan. Se lo saben, pero no lo entienden. Porque aquí dice, ¿verdad? Para todo aquel que en él cree. ¿Y qué es creer en Cristo? No es decir yo soy cristiano, creo en Cristo. No, creer en Cristo es tomar la cruz. Es decir, no puede, es cuando creer, es decir, cuando Cristo Jesús dijo, nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue todos los días. Nadie puede ser mi discípulo si no buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Nadie puede ser mi discípulo si no comen de mi carne y beben de mi sangre. Y ese es el pacto. Entonces, el que cree tiene poder, y el que cree se salva. ¿De qué se salva? De la porquería, de la basura, del engaño, de la esclavitud que hay en el mundo. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué primeramente al judío? Porque a lo suyo vino primeramente Cristo Jesús. Porque es un Dios justo. Porque primeramente este pueblo fue escogido para preparar por más de 2500 años la llegada de nuestro Señor Jesucristo y dejar una plataforma de profecías. Y este pueblo era digno
de que primeramente recibiera el Evangelio por medio de Dios y por medio de Jesucristo. Pero, pues tristemente vemos, ¿verdad?, cómo la bendita palabra también dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Primeramente vino a los suyos y luego a los gentiles, luego a nosotros, bendito hermano, ¿verdad? Entonces, primeramente al judío y también al griego. Y dice la palabra, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, en el Evangelio, en las Escrituras, en la palabra, no en los razonamientos del hombre, no en las prédicas del diablo, no. Porque si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Y el Evangelio está desde Mateo hasta Apocalipsis, que es el verbo que se encarnó en Cristo Jesús, para dejarnos el nuevo pacto. Entonces, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y la justicia de Dios es la perfección, el llegar a ser un ser espiritual, el tener la imagen de Dios, el tener la imagen del Cristo, el ser una nueva criatura, el que todas las cosas hayan pasado, porque no es por obras. Si yo puedo o pude caminar en el mar, es por fe, es porque Dios me dijo en el Evangelio que en el bautizo iba a recibir un poder, iba a recibir resurrección, iba a ser resucitado mi espíritu, me iba a dar el Espíritu Santo y en el proceso me iba a dar un crecimiento para poderme alejar mediante la fe, mediante la presencia de Dios del mundo. Pero hay muchos que se bautizaron por los muertos, hay muchos que no tienen fe, hay muchos que se les hace difícil porque no tuvieron fe. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que para el ser humano es imposible, así como alguna ocasión le decían los discípulos a Cristo, Señor, ¿quién entrará al reino de los cielos? Y él dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y ahí está la fe, hermano, ahí está. Entonces, es creerle, ¿verdad? Porque si a mí viene Cristo Jesús y me da el mandamiento de dejar mi vida, de dejar todo, que Él me va a añadir, que Él me va a dar, que vea a las aves del cielo, y yo empiezo a confiar y me empieza a decir que medite de día y de noche, que fui comprado, que me vaya apartando de todo, y le fui dando mi vida y fui confiando, esos son salvos. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que recuerde, el que no puede caminar en el mar, recuerde cómo le llamó Cristo a Pedro, hombre de poca fe. Cuando le dijo, Señor, ¿por qué no pude caminar en el mar como tú? Hombre de poca fe. Claro que a Pedro le faltaba todavía le faltaba más enseñanza, porque Pedro pudo caminar en el mar después. No en el mar físico, que era como una parábola, sino en el verdadero mar. En el mar más difícil de caminar, que es el mundo, ¿verdad? Facebook abajo, internet abajo, fiestas abajo, pasatiempos abajo, fama abajo, riquezas abajo, poder abajo, escuelas abajo, trabajos abajo de mis pies. Y cuando yo no milito, ni me enredo en las cosas civiles, ni tengo amistad con el mundo, y persevero como un ser espiritual, como Pablo, en todo momento en la obra de Dios, entonces alcancé la estatura del varón perfecto y vivo, porque dice que el justo vivirá, porque los mandamientos, el amar a Dios y el amar al prójimo, me dan vida a mi espíritu, me mantienen vivo. Ese es mi alimento. Mi alimento son los mandamientos. Y muchos cristianos no lo entienden porque cuando han venido, y a mí me ha pasado, decirle, hermana, hermano, haga esto. ¡Ay, es que usted quiere que deje todo! ¿Quién me va a mantener? ¿Quién me va a dar? ¿Quién esto? No. Yo no le digo, hermana. Yo nada más leo la Biblia. Yo nada más soy un instrumento para decirle lo que me funcionó a mí, para dar testimonio del poder de Dios y para decirle cuál es el camino. Y si usted no tiene fe, no es su camino, busque otro lugar, porque el que se acerca es necesario que crea que le hay un Dios poderoso. Así que mi alimento, lo único que uno quiere es que el hermano o la hermana
practique los mandamientos, porque con eso se mantiene con vida. Ese es el alimento del espíritu. El pecado paga un salario y es la muerte. La incredulidad no me permite practicar los mandamientos de Dios y automáticamente mi espíritu muere. Entonces, el justo vivirá por la fe, como Cristo Jesús. Recuerde, Señor, come. No, yo tengo otra comida que comer. Hacer la voluntad de mi Padre, porque eso me mantiene con vida. Muy bien. Dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este versículo, bendito hermano y bendita hermana, va a concordar con lo penúltimo que vimos de Pedro, segunda de Pedro, de Timoteo, de los falsos representantes, de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los que se jactan de predicar la palabra. Ahí va a hablar de estos. Mire, ponga atención lo que dice. Porque la ira de Dios, y ahorita vamos por partes, se revela desde el cielo, desde allá arriba. La ira no es mía, yo no le deseo mal a nadie. El creador de los cielos y de la tierra es el vengador. Yo nada más soy un instrumento de decir, aquí está la vida, aquí está la muerte. Dice, se revela contra toda impiedad, que la palabra impiedad es tener el conocimiento, haber entrado por la puerta del redil, haber recibido el pacto, y una vez que tuve el conocimiento, no lo practiqué. Entonces, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Primero vamos por partes. Le voy a explicar por qué ira. ¿Y qué es la ira? Ira, bíblicamente, es una temperatura rojiza cuando un enojo se me sube la temperatura, y en la ira me puedo desconectar. Por ejemplo, un ejemplo de una parábola, ¿verdad? Si yo estoy en el mundo y veo a mi esposa con otro hombre, entonces ya no es un enojo, es una ira, y en la ira, en vez de darle un puñetazo, dos puñetazos, en la ira me desconecto y puedo cometer locuras sin darme cuenta y apuñalarlo 50 veces hasta que se calme y diga, ¡ah! Entonces, bien, Dios nos deja parábolas y le voy a decir por qué en la ira está escrito que Dios ya no perdona, que destroza, que aniquila, que mata, que deja con los demonios. Que los deje, y aparte luego el lago de fuego. Y le voy a decir por qué, hermano. Vamos a meditar. Me voy a detener un poquito para que usted pueda comprender. Mire, entra el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado entra la muerte. Bien, Dios tuvo que preparar durante más de 2500 años por medio de un pueblo, y trabajó, fíjese bien, trabajó Dios y su Hijo por más de 2500 años para dejarnos una base, una plataforma de profetas, un ejemplo con historias terrenales, una sombra de cultos terrenales a lo que iba a venir por más de 2500 años. Ahora bien, una vez que todo ese trabajo, envió a su Hijo, a su único Hijo, a padecer y a morir, y Cristo Jesús se despojó a sufrir, tomó forma de siervo, vino a trabajar. Bien, y todo ese trabajo, si yo como representante, como que recibí un pacto y me dijo, cuida a mis ovejas, y yo soy un instrumento para hacer lo opuesto y aniquilar todo el trabajo de Dios por miles de años, y sobre todo Cristo Jesús, hermano y hermana, ¿no es justo Dios que tenga ira? ¿No es justo que por un impío, por una persona ingrata, que no fue deudor a Dios, sino que fue egocéntrico y se le hizo fácil engañar y predicar un falso cristianismo, y que no se dan cuenta que son ciegos? ¿No cree que sea justo Dios de que les dé un pago de ira por echar a perder,
por echar a perder el amor a su creación. Porque dice la palabra, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y que en vez de ser piedra de tropiezo, Él nos escogió para edificar, para trabajar en su obra. Ahí está, hermano y hermana. Ahí está a mí lo que me espanta. Así dice el salmista 119. ¡Horror! Se apoderó de mí a causa de los inicuos que han dejado tu ley, Señor. ¡Claro! De igual manera, horror se apodera en mí a causa de los que yo veo que predican sin temor, que prevarican, que son impíos. Y ahorita vamos a ver quiénes son los impíos, vamos a este fruto. Y que se atreven a predicar y a pensar que son cristianos. Entonces, pero mire lo que dice aquí, ¿verdad? Contra toda impiedad e injusticia. Ahora, para que yo tenga este fruto de tener un lenguaje mentiroso y engañar, necesito ser pecador. Porque aquí dice, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, la verdad es el verbo de Dios. La verdad es la Biblia. Yo no puedo tener la verdad si soy injusto. La palabra injusto es conocer los mandamientos de Dios y no estar en la cruz, no estar siendo una persona perfecta, no ser santo. Porque también es otra prédica que en estos últimos tiempos se burlan de la perfección, se burlan de la santidad, se burlan de guardar todos los mandamientos. Imposible, solamente Dios es perfecto. Cristo Jesús vino por pecadores y yo soy el primero, yo soy pecador. Y sí, Él sabe que yo mientras esté, mi carne es débil. Pues no, porque una persona, como ya lo vimos en Timoteo, en Tito, como ya lo vimos cómo debe ser el obispo, a los que han dado un seguimiento, a los que tienen hambre, a los que han venido, a los suscriptores, bendecidos, porque estamos fortaleciendo siempre la palabra y para ver que todo lo que se les ha enseñado concuerda armónicamente sin titubear. Y cómo nos habla Dios con denuedo. Así que yo quiero predicar con injusticia y detengo la verdad. No se me permite la verdad, se me pone un velo. Esa es una ley. Y ahí está la ira de Dios, hermano. Porque obviamente que voy a predicar mentira, que voy a predicar carne, que voy a predicar prosperidad, que voy a predicar cosas materiales. Pero ahí está la ira de Dios. Dice en el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Entonces, está hablando de ministros que alguna ocasión pudieron ver, que alguna ocasión pudieron comprobar, que alguna ocasión vieron el poder de Dios. Le pongo un ejemplo. Yo hace rato le estaba testificando del poder de Dios, primeramente en este servidor, cuando la vieja criatura empecé a ver el poder de Dios, cómo me fue transformando. Y una vez que pude caminar en el mar, de igual manera Dios me permitió ver su poder a los que creyeron, como le dije hace rato. Ahora, hay muchos que pudieron ver, que pudieron tener un crecimiento y aún así fueron corruptos, cambiaron la gloria de Dios por el engaño de Satanás y las riquezas temporales de este mundo. En Hebreos 6 lo dice muy claramente, a los que han leído, así lo dice, fíjese bien, y los que una vez, dice así, porque es imposible, y ahí está la ira de Dios, que los que una vez fueron iluminados, el crecimiento espiritual, los que tuvieron una vez luz para alumbrar, y recayeron. Recaer no es caer, es caer y volver a caer y volver a caer, practicar el pecado. Y recayeron, es imposible que sean iluminados. Es imposible, o sea, ya no. Ahora, ¿cuál es la ira de Dios aquí? ¿Cómo empieza la ira de Dios antes del lago de fuego? Muy bien, yo le pongo ejemplo desde un principio. Adán y Eva fueron impíos, despreciaron el campo, despreciaron la obra. ¿Y qué pasó? Dios los expulsó, ahí está la ira, los expulsó del trabajo y de la obra, fuera del Edén, y puso 2 querubines con espadas revolviéndose para que no tuvieran derecho
al árbol de la vida y les dio un duro trabajo, que fue el del mundo. Que le dijo, ahora te voy a dar otro trabajo por haber despreciado mi campo, por haber despreciado el que te di. Ahora vas a comer con el sudor de tu frente y la tierra te va a dar cardos, porque ese trabajo no te va a servir para entrar a la vida eterna. Ese trabajo que comerás con dolor todos los días de tu vida, y ese trabajo te va a dar dolor. Ahí está la ira de Dios. Y luego, lo malo es que es al lago de fuego. Entonces, desde aquí empieza la ira, desde aquí empieza el enojo. Dios, una vez que fui iluminado, me saca y yo pienso que sigo siendo cristiano. Digo, pues me voy a otra congregación. O empiezo a predicar la palabra, sí, pero ¿qué palabra? Ya no la espiritual. Dios me dejó ciego o me permite ir a que me rasquen el oído por haber sido incrédulo y me permite quedarme engañado en una congregación en donde no está la verdad. Hasta que venga Cristo Jesús. Esa es la ira. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora, aquí está. ¿Para quién es la ira primeramente? Para los que una vez fueron iluminados, para los que tuvieron alguna vez entendimiento y hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Dice entonces en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no van a tener excusas. Ahora bien, fíjese bien, vamos a meter esto. Porque las cosas invisibles de Él, el Espíritu Santo, Cristo Jesús, el ministerio, porque el poder para caminar en el agua no se ve a la vista humana. La sabiduría de Dios tampoco se entiende a la carne. Proviene de allá arriba también. No se ve. Entonces, fíjense bien, este pacto, por eso se llama de fe. Porque todo lo que promete Dios, y en este nuevo pacto, son cosas que uno va comprobando va practicando los mandamientos, cosas que no veo. Primeramente Dios me pide para ser acreedor por fe al crecimiento, a que Dios me ponga la palabra en su corazón, a que llegue a tener un ministerio, a que pueda morir y pueda caminar en el mundo. Pero recuerda, este pacto es de fe. El primer pacto no, fue con cosas terrenales, fue a la vista, no fue un pacto de fe. Pero aquí sí, en este pacto todo es por fe. Por eso dice, porque las cosas invisibles de Dios, que solamente se pueden ver practicando los mandamientos. Dice, su eterno poder y deidad. Ahora, su eterno poder, ¿ya vimos? Y ya le di testimonio que yo ya he comprobado su poder. Porque aquí en el planeta Tierra no hay poder ni de filósofos, ni tampoco de doctores, ni de psiquiatras, ni de psicólogos que puedan transformar al ser humano para morir al mundo y para entregarse a ser una persona espiritual. No hay poder humano. Ahí está. Y su poder es eterno, porque Dios no tiene ni principio ni fin. Y deidad. La deidad es Cristo Jesús, hermano, que es coigual a Dios. Y pudimos ver el poder de Dios a los que creemos en Cristo Jesús. No a los pecadores, porque los pecadores, ni aun viendo, creyeron por el pecado, porque sus corazones estaban endurecidos. No pudieron reconocer al Hijo de Dios, que es la deidad. No pudieron ver el poder de Dios. Mas los que creyeron se acercaban a Cristo y decían, Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque ninguno puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Bien, entonces también hay un precio para poder ver. Entonces aquí está hablando de los que pudieron ver algún día, como lo vimos en el versículo de arriba, como yo le doy testimonio. Fíjese bien, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo a los que somos seres espirituales, desde Adán y Eva. El poder, toda la Biblia, Jehová de los ejércitos, como con su mano poderosa siempre
no permitió que el pueblo fuera derrotado. Vemos a los que tenemos entendimiento, a los que tenemos ojos, a los que entramos por la puerta del redil, porque nadie puede ver a Dios si no es un ser espiritual. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y también voy a hablar, no de Adán y Eva. ¿Cuál es la creación del mundo? Recordemos que cuando Dios habla de mundo, no habla del globo terráqueo. Habla de la fundación y de la mesa de Satanás. ¿Qué trajo? Que es un imán, que es una corriente, que jala a todos los seres humanos que no están con Dios y agarrados de la diestra de Dios. No hay un ser humano en el planeta Tierra el día de hoy y en todos los siglos pasados que no esté en la corriente de este mundo, comportándose de igual manera como todos los demás. Los únicos diferentes somos los que estamos agarrados de la diestra de Dios. Y se hace claramente visible el poder de Dios, como le vuelvo a repetir, desde que entró el pecado con el primer pueblo. Y luego con nosotros, los que no somos del mundo. Se hacen claramente visibles, no a los ciegos, a los que podemos ver. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ahora, ¿cómo puedo entender yo las cosas que no veo? Las cosas que están ocultas. Siendo entendidas. Porque si yo veo, como le dije, bendito hermano y bendita hermana, una criatura nueva, entiendo que Dios está en esa persona. Entiendo. Ahí está. Una nueva criatura. Ahí está yo le he dicho en enseñanzas pasadas, ¿verdad? Yo entiendo el poder de Dios en una persona que me dé ejemplo de no militar en el mundo y que le dé gloria a Dios. Claro está, ¿verdad? Como yo le he dado testimonios de mi vida antigua y de la vida que ahora tengo. Y el poder de Dios es entendido por los hechos, por las obras que uno hace. Por eso dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, por obras, como vimos en Santiago. Oh cristiano, muéstrame que tienes a Dios sin obras y yo te voy a mostrar a Dios por obras, por las cosas hechas, no de labios, sino por las cosas hechas. De modo que no van a tener excusa todos aquellos que enseñan y que detienen la verdad con injusticia. Todos aquellos que no tuvieron fe, todos aquellos que prevarican, todos aquellos que se sienten doctores de la ley, pero que predican con pecado, porque eso es lo que estamos viendo en los versículos de arriba. Los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, no van a tener excusa los que una vez fueron iluminados, los que gustaron del don celestial. No van a tener excusa. Señor, pero es que mira, no tuve dinero, es que mira, se me presentó, me engañó una persona. No van a tener excusa. Recordemos que el juicio empieza por la casa de Dios. Y la casa es los que tuvieron un crecimiento espiritual. El templo empieza por la casa de Dios. Y el juicio por la casa de Dios va a ser personal, no va a ser en equipo, no va a ser en conjunto, no va a ser en iglesia, no. La Biblia nos dice que va a ser personal. Entonces, ahí está el temor. Bendito hermano y bendita hermana, en donde dice el Proverbios. El principio de ese es el temor a Dios. Porque, ¿quién podrá abogar allá arriba por un pecador? No van a tener excusa. Porque fíjese bien, aquí está la contestación ya en el 21. Ponga mucha atención lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está lo que decía. Pues habiendo conocido a Dios. Y para conocer a Dios, mire, yo me pongo a meditar en esto y digo, pobres de los que son acreedores
a estas profecías? Porque empezaron bien, lo dejaron todo, tuvieron fe, padecieron, lloraron, sacrificaron, dejaron el mundo y todo, pero cuando tenían un crecimiento espiritual, llegó el enemigo con su arma letal y los subió a la cúspide más grande, que significa: vas a ser Dios, te voy a dar poder, si me adoras, vas a ser rico, te voy a dar todos los reinos, porque vas a ser reconocidos en China, en Brasil, vas a ser un mega apóstol, rico, poderoso, que te aplaudan. Y recuerde, el fruto es codicioso. El fruto es codicioso. Y muchos, empezando por Adán y por Eva, que tenían una forma, que trabajaban en la obra de Dios, muchos han caído en esto. Y está hablando de estos, no de los discípulos. Porque el llegar a conocer a Dios es la salvación. Se necesita un crecimiento espiritual. El llegar a conocer a Dios es caminar en el mar. Por eso fíjese lo que dice: pues habiendo conocido a Dios, ahí está, no le glorificaron como a Dios, que acabamos de ver hace rato, porque deudor soy a los griegos, a los no griegos, a los judíos, deudor soy a todos. Y glorificar a Dios es poner mi cuerpo en sacrificio vivo para lavar pies, para hacer la luz, para hacer sal, para apacentar, para predicar la verdad, para no practicar el pecado. Entonces no le glorificaron, porque nosotros la gloria que recibimos, que es conocer a Dios, que es el poder de Dios, es para glorificarle, es para darle por medio de su gloria el fruto que nos pide. Eso es glorificar al Padre, como a Dios. Ni le dieron gracias. También. Pero muchos piensan que es gracias con la boca. No, hermano y hermana. No. Mire, por ejemplo, un perro agradecido que yo rescato de la calle no me va a agradecer con ladridos, ni con lambidos. Me va a agradecer cuidando mi vida, cuidando mi casa, cuidando mis bienes. Me va a agradecer cuidando a mis hijos. Me va a agradecer estar velando que no entre ningún ladrón. Así, un perro me agradece. De igual manera, el agradecimiento es por obras, no de labios para afuera, sino de obras. El agradecimiento es dar por gracia lo que recibimos por gracia. Ni le dieron gracias, fíjese bien, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahora aquí está, bendito hermano y bendita. La palabra envanecer es hacerse vano y que todo lo que haga pensando que soy cristiano no me sirva. Como Adán y Eva, que le dijo Dios: ahora te voy a dar ese trabajo, como lo tienen la mayoría de los cristianos, porque tienen el trabajo del mundo. Todos aquellos grandes apóstoles tienen negocios, tienen lana invertida en negocios, ¿ok? ¿Sabes qué? Te voy a dar ese duro trabajo, pero ese trabajo te va a atar cardos y espinos. Eso es en vano. No, ese trabajo no te va a dar un fruto para entrar a la vida eterna. Entonces, se envanecieron, fíjese bien, en sus razonamientos. Ahora, alguna ocasión, recuerdo que a una cristiana que estuvo aquí hace tiempo, le dijeron, un cristiano, y fue un hijo a una madre. Le dijo: madre, no crees nada más en eso, también usa tus razonamientos. También Dios te ha dado una mente para razonar. Permítame, hermano, y permítame que no. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir que la sabiduría de este mundo, Dios la ha dejado como loca. Que Cristo Jesús dijo: soy tu cabeza, deja tus razonamientos y el Espíritu Santo te va a dar revelación, no tus razonamientos. Y en los razonamientos muchas veces entran flechas incendiarias, que cuando Cristo Jesús, por ejemplo, dice: toma tu cruz, come la carne, bebe la sangre, empiezan a decir: no creo, yo creo que este está transgiversando, creo que entiende mal la palabra, creo que no la entiende bien. O
deja escuela, las escuelas no son de Dios. No, no, yo no creo. Pero en sus razonamientos es que no usan la Biblia. Es que no está en la Biblia lo que ellos piensan. Es que nunca van a encontrar pasajes en la Biblia. Y de igual manera, llega alguien que los convence y en su razonamiento dicen, oye, sí es cierto, no me lo había puesto. ¿Cuánta razón tiene? Dios es amor. Sí, yo no creo en un Dios de ira. Yo no creo en un Dios. Ya nos vino, si la sangre de Cristo ya nos limpió de pecado, ya somos salvos, no se pierde la salvación. Gracias, ¿cuánta razón tienes? Cuando eso no viene en la Biblia. Y así le puedo poner miles de ejemplos. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no echo mano de la verdad? Si yo no echo mano de la cabeza de Cristo Jesús. ¿Qué me pasa? Bueno, que mis razonamientos me van a llevar a una vida que voy a pensar que soy cristiano, voy a empezar a hacer una obra, pero no me va a servir de nada. Va a ser envanecida. Y cuando llegue Cristo Jesús y le diga, Señor, Señor, me va a decir, no te conozco, hacedor de maldad. Señor, pero expulsé demonios, prediqué la palabra en plazas. No te conozco. Fue en vano todo lo que hiciste. Entonces se envanecieron en sus razonamientos, fíjese bien, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está, su necio. ¿Por qué? Hermana, por favor no le haga caso. No, Dios dice en la cruz, Dios dice esto, mire, no se vaya. Por favor, hermano, le voy a dar más palabra, le suplico, entienda. ¿Por qué? Porque usted se pierde aquí. Ya vimos 80 citas bíblicas, ya vimos 2 semanas o un mes de esta palabra. ¿Por qué es necio? ¿Por qué no entiende? Entonces, aquí está el problema, ¿verdad, hermano y hermana? Su necio corazón, cuando uno es necio y cuando uno cree en sus razonamientos y es necio a la voz de Cristo Jesús y se le hace dura esa palabra, entonces su corazón fue entenebrecido. Y la palabra entenebrecido viene de tinieblas, viene de Satanás, viene de un velo, viene de que entra otra vez la mentira, entra el engaño de Satanás. Y ya no van a entender la palabra de Dios. Se les pone un velo. Ahora, esto, bendito hermano y bendita hermana, sigue vigente. Está en la ley. Es la ira de Dios. Y así, la mayoría de los que hoy creen que son apóstoles, pastores, maestros, y están dando la palabra, están con la ira de Dios sin darse cuenta de la maldición que ya tienen. Bendito hermano y bendita hermana, mañana proseguiremos. Se me ha ido la hora. Recordemos que aquí dejo los teléfonos, los contactos, siempre poniendo a los pies de Cristo para que cualquier duda que este siervo por medio de Dios está enseñando, la podamos extender, no nada más con Romanos, sino con versículos que fortalezcan cualquier duda que usted pueda tener. Si Dios quiere, mañana nos vemos en la enseñanza número 3. Que la gracia y la paz estén con ustedes. Hasta mañana. Gracias.